Hola, bienvenidos a nuestra clase de estrategias de intervención en trastornos de comportamiento, en la cual hablaremos y entregaremos algunas herramientas para el manejo adecuado de las diferentes conductas. Las conductas negativas son sin duda uno de los retos más importantes para los profesionales en los diferentes contextos en que nos desenvolvemos. Por eso en Los Álamos queremos brindarte herramientas que te faciliten un poco el manejo de la conducta, te ayude a disminuir esos momentos que son retadores a los que nos vemos expuestos de manera constante. Soy Carolina Izaza, psicóloga, magíster en neuropsicología y educación, con experiencia de trabajo en diferentes contextos, en el educativo, acompañando a padres de familia, trabajando con niños de 0 a 12 años. Además de eso, soy una apasionada por aprender cada día sobre psicología y educación, lo que me ha permitido experimentar y conocer algunas herramientas de manejo conductual, y es por esto que hoy estoy aquí acompañándote en este espacio donde hablaremos de este tema tan importante. Te doy entonces la bienvenida a nuestro curso. Espero que puedas aprender muchísimo y llevarte estrategias e ideas para poner en práctica en el contexto en que lo necesites. Estamos entonces listos para iniciar. Vamos a poner por acá nuestras diapositivas. Entonces vamos a hablar sobre las estrategias en trastornos del comportamiento, algunas ideas de qué podemos hacer según los casos que vayamos teniendo. En este caso, entonces, vamos a iniciar diciendo que la forma de comportarse de una persona en diferentes situaciones o en diferentes momentos es un tema que indiscutiblemente genera sensaciones o emociones en quienes estamos alrededor de esa persona. Ahí tenemos una imagen en donde, por ejemplo, hay unos niños en un salón de clases, podríamos pensar, y hay uno de ellos que se monta sobre una mesa a lanzar una pelota y vemos cómo todas las personas que están alrededor están teniendo unas reacciones, unas emociones, unas sensaciones a partir de lo que está ocurriendo en ese espacio. Así que podemos decir que siempre todos los comportamientos o las conductas de las personas generan en los otros sensaciones de satisfacción y orgullo, puede ser el caso, sensaciones de extrañeza, qué ocurre, por qué lo está haciendo, qué pasa, por qué tan raro, sensaciones de vergüenza, en donde muchas veces decimos, no estoy de acuerdo, no comparto lo que esa persona está haciendo, lo que ese niño acaba de hacer en ese momento, o también, digamos que unas sensaciones de preocupación, en donde nos inquietamos y nos hacemos preguntas por esa conducta o ese comportamiento que está teniendo la persona en determinado momento. En el caso de la imagen, podemos ver que la persona que tiene el buzo de verde, pues probablemente está un poco triste, extrañada con la reacción de este otro personaje que está montado sobre la mesa. Entonces, importante arrancar nuestro curso diciendo que siempre las formas de comportarse de las personas generan una sensación en quien está al otro lado o en quien comparte con esa persona. Por eso, a veces nosotros no sabemos qué hacer con esas conductas que nos retan y que nos llevan a veces al límite y decimos, pero ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo acompaño a ese niño que está montado en la mesa y está a punto de tirar una pelota para lastimar a otro, ¿cierto? Y muchas veces como profesionales, según los contextos en donde nos encontramos, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Realmente es una de las quejas o de los comentarios más frecuentes en quienes trabajamos con población con discapacidad, población de primera infancia, porque a veces no sabemos cómo acompañarlos o guiarlos cuando tienen una conducta que finalmente es una conducta que nos está retando a nosotros como adultos. Entonces, en este curso vamos a ver qué podemos hacer y cuáles son algunos de los caminos que nosotros les sugerimos implementar para hacer que esas conductas que hoy nos retan puedan empezar a disminuir y podamos entonces empezar a cambiarlas por conductas que sean más adaptativas, más útiles y que no generen tanto caos o tantas dificultades en el ambiente en el que se generan o se producen. Vamos entonces primero a definir un poco qué es el término de conducta. Cuando nosotros hablamos de conducta, siempre, siempre, siempre nuestra mente está pensando que es un comportamiento que tiene un problema, ¿cierto? Es como que decimos, es algo negativo, ¿cierto? Estamos diciendo conducta, entonces es que esa conducta no, y ahí mismo pensamos en que tiene un tinte negativo y no necesariamente una conducta es negativa. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando de cualquier situación que cualquier acción, perdón, que una persona ejecuta o hace. Por ejemplo, sentarse es una conducta.
Mirar al otro es una conducta. Sonreír es una conducta. Cruzar los brazos, mordernos, pegar un puño también es una conducta. Leer un libro, pararnos, abrir una puerta, ¿cierto? Todas las conductas, digamos que, mejor dicho, todas las acciones son conductas y pueden ser tanto negativas como positivas y lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante empezar dando esa claridad de que no siempre todas nuestras conductas tienen ese tinte o ese significado negativo. Hablábamos entonces que tenemos unas conductas que son positivas y unas negativas. En el ejemplo anterior les explicaba que una conducta puede ser leer un libro. Ustedes pensarían que esa es una conducta que estaría catalogada como positiva o negativa. La idea es que cada uno vaya preguntándose. Ahí estaríamos hablando de una conducta que claramente es positiva. Estamos hablando de abrir una puerta, es una conducta que es positiva. Estamos hablando, por ejemplo, de pegar un puño. En el ejemplo anterior lo decíamos. Ahí estamos hablando de una conducta que tiene un tinte negativo. Ya más adelante vamos a ver cuál es esa diferencia. Entonces, las conductas positivas son todas aquellas que le ayudan a las personas a disfrutar y llevar una vida tranquila. Es decir, es todo eso que la persona hace, todas esas acciones que esa persona hace o emprende que le permiten transcurrir en la vida sin generar obstáculos o dificultades. Por su lado, las conductas negativas serían entonces todas aquellas acciones que hagamos que le impiden a la persona precisamente disfrutar su vida y adaptarse a las diferentes situaciones. Aquí yo quiero poner un ejemplo retomando un poco algunas de las ideas que vimos en las diapositivas anteriores y es, por ejemplo, pegar un puño. Pegar un puño, digamos que alguien podría decir que le permite disfrutar su vida, pero si lo realiza, por ejemplo, en un contexto social, en su familia, esto no le va a permitir adaptarse de manera adecuada a ese ambiente en el que está, porque obviamente él con su puño va a estar generando en esas otras personas con quienes comparte situaciones o sensaciones, como lo veíamos también anteriormente, de incomodidad, de rabia, de desconsuelo, ¿cierto? Sensaciones que no son positivas y por ende, pues no vamos a estar teniendo una relación pues digamos, muy sana, que nos permita adaptarnos en las diferentes situaciones en las que nos vamos moviendo. Por ende, entonces, ahí estaríamos hablando de una situación de corte, de una conducta de corte negativo. ¿Listo? ¿Qué es entonces una conducta problema? Es muy importante definirlo porque aquellas conductas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente a ese individuo son catalogadas como conductas problema. Lo que veíamos ahora, aquellas conductas que no permiten que se dé una sana relación, que no permite que haya un fluir natural en el contexto con las personas con quienes nos desenvolvemos, eso nos está hablando de una conducta problemática. ¿Cierto? Esas conductas también, las conductas problema, lo que hacen es que impiden la participación de esa persona en la comunidad de manera adecuada. El ejemplo del puño. Si esa persona llega pegándole puños a todas las personas que hay en ese mismo recinto o en ese mismo lugar, pues obviamente su participación no va a ser positiva en ese espacio y eso va a impedir que él se relacione de manera adecuada con quienes están ahí con él. Entonces es importante entender que las conductas problemas son todas aquellas conductas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente el desarrollo personal de ese individuo que la ejecuta, así como las oportunidades que tiene ese mismo individuo de participar en esa comunidad o de desenvolverse o relacionarse con las personas que le rodean. Entonces, a eso llamamos nosotros una conducta problema y es esas conductas en las que nos vamos a centrar un poco en este curso, porque la idea es que a partir de esas conductas problema podamos generar algunas estrategias que nos permitan disminuirlas en el tiempo, extinguirlas en el mejor de los casos o también cambiarlas por conductas que no sean problema, sino que terminen siendo unas conductas adaptativas, útiles y que le permitan a esa persona participar de una mejor forma, de una mejor manera en ese ambiente en el que él o ella se desenvuelve. Vamos entonces a mirar algunas de las características de esas conductas problema, ¿cierto? Es muy importante entender que esas conductas problema siempre son adaptativas y le sirven a esa persona para algo. Por esa razón siempre son tan estables y tan frecuentes. Es decir, por eso las personas la repiten y la repiten
y las usan con tanta frecuencia y tanta facilidad porque esa conducta problemática a ellos les genera una sensación de adaptación, o sea, eso tiene una finalidad para ellos. Adicional a eso, estas conductas problema tienen una función para la persona que las desempeña. Lo que les decía ahorita, son adaptativas. ¿Por qué son adaptativas? Porque cumplen una función en la lógica de pensamiento o de vida de esa persona que las realiza, ¿cierto? Por esa razón, exigen un sobreesfuerzo del sistema para atender adecuadamente las necesidades del individuo. Es importante entonces, para que me entiendan esto, voy a tratar de llevarlo a un ejemplo de la vida práctica, y es que muchas veces, por ejemplo, hablemos un poco de los momentos de rabia de los niños, cuando, no sé, estamos en un lugar, en un mercado, por ejemplo, y ellos quieren comprar algo que encontraron allí, la mamá o el acompañante les dice que no se puede, y ellos inmediatamente empiezan con llanto, se tiran al suelo, empiezan a golpearse, a gritar y todo esto que comúnmente lo conocemos como una rabieta o un momento de ira, de rabia, es una conducta que termina siendo una conducta problemática. ¿Por qué? Porque como veíamos anteriormente, no nos está permitiendo la participación adecuada en esos espacios y está generando obviamente unas sensaciones inadecuadas en las personas que estamos alrededor de ese niño que está realizando esa conducta, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a pensarlo un poco a la luz de estas características que tenemos en esta diapositiva, vamos a entender que claramente esa conducta que él está haciendo es adaptativa porque es la manera de él, primero, mostrar su inconformidad, pero adicional, es muy frecuente que cuando ellos hacen esas conductas problema, el adulto viene y le compra lo que él quería para evitar que ese momento de rabia o de descontrol pues se crezca un poco más y se expanda de pronto, no sé, a golpear a alguien más, a gritar más fuerte, ¿cierto? Entonces como ese temor también del adulto hace que a veces acudamos y demos como o sea, hagamos lo que ese niño en ese momento quiere y de alguna manera él empieza a entender que esa conducta le permite lograr lo que él quiere. Entonces esa conducta va a seguir apareciendo en el tiempo porque claramente él logró lo que quería a través de ese comportamiento y su cerebro va a ir entendiendo y va a ir haciendo esas conexiones donde él va a decir, ah, bueno, cuando de pronto me digan que no, yo voy a seguir llorando más fuerte porque probablemente ahí ya me van a decir que sí. Entonces es muy importante entender que estos son aprendizajes que se generan con el tiempo y que hacen entonces que esas conductas problemáticas se aprendan y sean siempre adaptativas y cumplan una función. Es decir, yo no hago una conducta problemática porque sí, yo siempre hago una conducta problemática o la tengo o la mantengo en el tiempo porque esa conducta problemática me ha dado resultado para algo, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver también un poco en detalle esto que les estoy explicando acá. Ahora, siempre es muy importante entender que esas conductas problemáticas tienen un antes, un durante y un después, como lo estamos viendo en este momento en esta diapositiva. Tenemos una precrisis, que es el momento antes, una crisis, que es el momento donde ya aparece esa conducta problemática, y luego tenemos una postcrisis, que es justo ese momento después de que aparece pues después de que se da esa conducta problemática. Ahora, nosotros podemos intervenir en los tres momentos, ¿cierto? Podemos intervenir en la precrisis, o sea, como una manera de prevenir que esa conducta problemática se dé. Podemos intervenir ya durante la crisis, es decir, durante el momento en que se da la conducta, porque probablemente no pudimos trabajarlo desde antes de la precrisis, probablemente no visualizamos que esa conducta iba a aparecer, no lo teníamos claro o apareció de un momento a otro sorpresivo, entonces podemos intervenir en la crisis y asimismo podemos intervenir luego de que la conducta aparece en la postcrisis, es decir, en el después, como en la consecuencia, lo que viene después de ese evento que nos reta y que de pronto llamémoslo desafortunado, ¿cierto? Esa conducta que es problemática. Entonces, tenemos esos tres momentos, es importante también identificarlos y enseguida vamos a empezar entonces a mirar qué se puede realizar en cada uno de ellos. Ahora, los objetivos fundamentales siempre de una intervención
en temas comportamentales o conductuales es el punto número uno, potenciar las conductas adecuadas. Yo les decía ahorita que la idea de este curso es que ustedes aprendan herramientas y estrategias para disminuir esas conductas que son problemáticas, pero también para potenciar o cambiarlas por otras conductas que sean útiles y adaptativas, es decir, esas conductas que llamamos adecuadas. Entonces, la idea es que los objetivos principales de cualquier intervención en la conducta es, uno, potenciar las conductas adecuadas de las personas. Dos, ayudar a reducir o eliminar aquellas conductas que hemos hablado que son negativas y que le impiden a esa persona adaptarse a los contextos, relacionarse de manera adecuada con quienes están a su alrededor y disfrutar por ende la vida de una manera más tranquila. Y como tercer objetivo, en este caso, es enseñar conductas que sean útiles y conductas que sean prosociales, es decir, un poco alineado con el mismo punto número uno, y es esas conductas adecuadas las vamos a potenciar y estas que no son tan adecuadas y que hemos dicho que son conductas negativas, las queremos cambiar por unas conductas que sean útiles y que le permitan al niño desenvolverse de mejor forma en ese contexto social en el que habita. Y esas conductas útiles las vamos a enseñar. Entonces, digamos que nuestro rol es atender como los diferentes frentes, esta conducta que es problema, pero también cómo voy a trabajar con eso que le puedo enseñar de una manera útil, de una manera adaptativa, para que él vaya viendo que hay otras cosas y otras formas que le van a permitir probablemente los mismos resultados que él está buscando, pero por un camino mucho más sencillo y que le va a permitir tener unas mejores relaciones con quienes él se desenvuelve. Es muy importante que recordemos que existen tres reglas siempre muy claras para modificar una conducta. O sea, cuando yo como profesional digo, listo, quiero empezar a trabajar esta conducta porque de este estudiante, pongámosle en esos términos, voy a trabajar en el aula con este estudiante esta conducta porque es muy problemática, me interrumpe todo el tiempo la clase y no me permite terminar con la instrucción, yo quiero empezar a trabajar con él esa conducta, es muy importante que tengamos claro que esas conductas que yo voy a trabajar tienen que ser observables, es decir, yo no puedo decir, no, es que yo voy a trabajar con él la actitud, porque es que tiene muy mala actitud. Sí, él tiene una mala actitud, pero ¿cuál es esa conducta puntual, observable, que yo quiero trabajar? Porque la actitud no la podemos, o sea, no es observable. O sea, yo veo que él tiene una mala actitud, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo defino yo esa mala actitud? Es porque grita, entonces tal vez es la conducta de gritar, ¿cierto? Entonces hay que tratar de ser como muy, de parar, de detenernos y de pensar con mucha claridad cuál es esa conducta específica, y esa conducta tiene que ser observable, tiene que ser muy claro qué es lo que el niño hace. Miren la pregunta ahí, lo que el niño hace. El niño no hace una actitud, el niño hace unas conductas que nosotros ya nos hacen pensar que hacen parte de una actitud desinteresada hacia la clase, ¿cierto? Pero fundamentalmente él, ¿qué es lo que hace? Él grita, él se para del puesto, él corre por el salón, él interrumpe a la profe, ¿cierto? ¿Cuáles son esas acciones o esas conductas puntuales que él hace? Entonces, lo primero es, debe ser observable para poder empezar a trabajar sobre esa conducta y lograr modificarla. Lo segundo, tiene que poderse medir, es decir, nos debe permitir reconocer cuántas veces se presenta en un día, en la semana, para poder definir si es algo significativo, porque pues yo también no voy a invertir un esfuerzo muy grande en modificar una conducta que solo aparece una vez al mes y no es tan problemática. Probablemente haya otra que aparezca con mucha más frecuencia y que sea mucho más problemática para esa persona o para el contexto en que esa persona se desenvuelve. Entonces, por ende, debemos ser muy juiciosos en estas preguntas y en estas reglas para poder determinar cuál es esa conducta clave que vamos a trabajar. Y lo tercero es muy importante también, y es que todas las personas que estamos alrededor de esa persona debemos estar de acuerdo en cuándo ocurre, ante qué situaciones ocurre, y entonces cómo definimos que podemos incrementarlas
o disminuirlas según lo que estemos buscando, ¿cierto? Entonces, estas 3 reglas son las reglas de oro. Yo nunca puedo hacer un plan o una estrategia para modificar una conducta si yo no tengo claro estas 3 reglas, si yo no he identificado qué es lo que esa persona hace, cuántas veces lo hace y si yo no me he puesto de acuerdo con las demás personas con las que nos relacionamos o con las que esa persona se relaciona para saber si para todos es una conducta problemática y si todos estamos de acuerdo en que vale la pena ponernos todos como en pro de extinguirla o de generarle o enseñarle nuevas conductas que sean útiles y adaptativas distintas a las que él viene usando porque probablemente no es la más adecuada. Entonces, importantísimo que cuando estén viendo este curso y estén pensando precisamente en esas conductas o esos comportamientos de algunos de los niños o de las personas con quienes ustedes trabajan, puedan empezar a identificar cuáles son esas cosas que los reta, pero ponerles este filtro de 3 pasos. A mí me reta que él es muy grosero, ¿cierto? Pero entonces ahí entro a preguntar, ¿qué es lo que él hace cuando es grosero? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace cuando es grosero? Entonces insulta, grita, golpea, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo hace? Es decir, yo lo voy a medir y voy a hacer un análisis para ver si es que solo ocurre una vez al mes y es que de pronto yo tenía mi nivel de tolerancia más bajito y entonces me pareció terrible, pero solo ha pasado una vez, entonces probablemente no vale la pena entrar a hacerle un plan de modificación de conducta, ¿cierto? Entonces, es como hacernos estas preguntas para lograr identificar cuál es ese caso puntual que yo necesito trabajar porque definitivamente está haciendo una conducta negativa que nos está afectando las oportunidades de participación que tenga esa persona en su contexto y pues obviamente no le está permitiendo disfrutar su vida de la manera como quisiéramos porque pues claramente esas conductas negativas pues digamos que se devuelven en algo negativo para quien las hace porque si bien son adaptativas y en su momento puede que logre lo que está buscando con esa conducta, pues en el ambiente no se genera esa sensación tan positiva y entonces siempre va a tener pues como esa connotación incómoda para el contexto en el que nos desenvolvemos. Ahora, vamos a mirar aquí que siempre una conducta, como lo veíamos ahorita, va acompañada de un antecedente y una consecuencia. Recuerden ahorita la diapositiva que vimos de la escalera, donde decíamos que había un momento antes, un momento durante y un momento después. Es la misma situación aquí. Nosotros siempre tenemos que entender que esas conductas que ya identificamos como problemáticas y sobre las que queremos empezar a trabajar específicamente para hacer pues todo este plan de modificación conductual, debemos saber que tienen un antecedente, es decir, hay algo antes que hace que esa conducta aparezca, algún detonante o alguna situación que hace que eso ocurra y luego viene siempre una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser mediada por las personas que hay ahí o simplemente el mismo ambiente genera una consecuencia. Entonces es importante que conozcamos un poquito de esto. Aquí les voy a poner la diapositiva central un momento para que la puedan ver. Entonces aquí vamos a mirar primero el bloque de antecedentes. Cuando hablamos de trabajar sobre pues en el antecedente, estamos hablando de trabajar en el momento antes, ¿cierto? Anterior a que ocurra la conducta. Y por eso estamos hablando de que es un manejo proactivo, porque estamos haciendo cosas antes de que aparezca la conducta, precisamente buscando que esa conducta no vuelva a aparecer o desaparezca, pues digamos que empezamos a entender que esa persona no la va a necesitar, entonces pues ya no desaparece de su repertorio, ¿cierto? Ahí estamos haciendo todo un trabajo preventivo. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué debemos hacer en el ambiente para que ese ambiente sea más favorable para ese niño o esa persona, de manera que no tenga que acudir a esa conducta problemática y pues no desencadenemos esa situación negativa o retadora que no queremos, ¿cierto? Entonces aquí estamos previniendo todos los problemas de conducta. Siempre, siempre, siempre cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando del ambiente, ¿cierto? Del ambiente, qué cosas hay en ese ambiente donde nos desenvolvemos que hacen que ese niño se incomode y empiece a gritar en el aula de clase. ¿Qué pasó? Que el niño empezó a interrumpir a la profesora y empezó a gritar. Probablemente es que está cansado, probablemente es que la profesora no fue clara para la instrucción, entonces él está perdido y no entiende, ¿cierto? Pueden ser muchísimas las razones, pero precisamente hay que entrar
e entender qué es lo que pasa en ese ambiente para empezar a actuar sobre ese ambiente de manera preventiva, de manera anticipada y así garantizar que esa conducta no aparezca, ¿cierto? Entonces ese es como, digamos que ese ideal, lo ideal es trabajar en el antes para que no tenga que ocurrir, ¿cierto? A veces ocurre, pues o pasa que no nos da tiempo de trabajar en el antes o todavía no hemos identificado muy claramente qué es lo del ambiente que detona, porque a veces no es tan fácil, ¿cierto? Entonces resulta que ya la conducta apareció. Entonces pasamos al segundo bloque de la diapositiva donde hablamos de conducta y aquí entonces debemos entender qué conductas alternas le podemos enseñar a esa persona que sean más adaptativas. Es decir, si él gritó a la profesora y se paró del puesto y fue a molestar a un amigo, yo puedo entonces empezar a pensar que la conducta blanco que yo quiero trabajar es esa, cuando él se para y grita, ¿cierto? Pero entonces yo lo que quiero es pensar qué habilidades nuevas le puedo enseñar. Y entonces yo digo, listo, yo prefiero que si él se desconecta de la instrucción, se cansa, está agotado, no entendió, en vez de gritar y pararse a molestar al amigo, presione esta pelota o no sé, o muerda este juguete, ¿cierto? Y yo empiezo a pensar qué otras conductas puedo enseñarle que sea un poco más adaptativa que la que él está usando en ese momento para lograr enseñarle unos recursos nuevos, unas habilidades nuevas y lograr pues de alguna manera que esa conducta negativa empiece a extinguirse y a desaparecer. Entonces ahí lo importante es, ya no logré prevenirlo porque ya pasó, pero entonces ahí yo estoy atento analizando cuál es esa conducta que yo quiero trabajar, verifico que cumpla las tres reglas que vimos anteriormente, ¿cierto? Que sea observable, medible, que todo el mundo esté de acuerdo en que es una conducta problema y hay que trabajarla, y empiezo a pensar, listo, yo no quiero que él grite y se pare del puesto, yo prefiero que él tenga un juego ahí en su puesto y que se concentre a estripar plastilina o a armar un Lego, no sé, cualquier cosa. Entonces yo empiezo a decirle, mira, cuando te canses, no vamos a gritar, vamos a trabajar con este Lego acá y le empiezo a modelar cómo se hace. Y ahí yo estoy trabajando en la conducta directamente, ¿cierto? Cuando esa conducta ya apareció. Ahora vamos a pasar al tercer bloque que nos habla de las consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, ya estamos hablando de un manejo reactivo. ¿Por qué reactivo? Si en el antecedente estábamos hablando de un manejo proactivo, que era antes de que ocurriera la conducta, en la consecuencia ya la conducta ocurrió, ya no pudimos hacer nada antes para evitarla, ya la conducta pasó, ya viene el momento después. Entonces ahí reactivo quiere decir cómo reaccionamos luego de que eso ocurre. Y ahí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hacer cuando ocurre la conducta? Y esa pregunta es tan importante porque dependiendo de lo que nosotros hagamos, vamos a hacer o que esa conducta disminuya o se fomente más y se refuerce. Es súper importante entender que el rol que tengamos después de que la conducta aparece va a ser clave. En el ejemplo del niño que fue al mercado con la mamá y se puso a llorar, no pudimos prever en términos de ambiente la situación. Lo llevamos a un mercado lleno de cosas que a él le iban a encantar y ni lo anticipamos que no le íbamos a poder comprar nada, no, nada. Entonces él llegó allá feliz, soñándose todos los chocolates y gomitas que habían en la estantería, y entonces la mamá le dijo que no, y eso fue lo que detonó su crisis. Llegó la conducta problemática que fue pues como esa rabieta, ese momento de ira. Cuando eso apareció, digamos que tampoco la mamá pensó qué comportamiento le podía enseñar distinto, nada, ya apareció la conducta. Ahora viene ese momento que es oro, que es ese momento después, ese manejo reactivo. ¿Yo qué hago? Entonces, como mamá, voy y le compro nuevamente el dulce. Y ahí yo no sé si eso vaya a disminuir la aparición de esa conducta o la vaya a reforzar. La idea es que enseguida lo vamos a ver. Pero miren la importancia. Esos momentos después de la conducta son oro, resultan ser un oro, un diamante en bruto para enseñarle al niño o a la niña o a esa persona habilidades nuevas y para lograr o que esa conducta aumente o disminuya. Entonces es súper importante ser conscientes de eso, de lo clave que es digamos, identificar
cuál es como la intención de esa conducta, en qué momento se da y cómo yo, como adulto o profesional que acompaño, debo actuar después de que esa conducta aparece. Toda conducta entonces tiene una función o un propósito. Y eso ya lo habíamos visto ahorita y vuelvo a ser súper enfática en eso porque lo que les decía, esas conductas no se dan porque sí. Un niño no hace esa conducta porque quiere. Un adulto no hace una conducta problemática porque, se me ocurrió hoy venir y golpear a este vecino. No, a ese adulto o a ese niño esa conducta le ha dado resultado en diferentes momentos de su vida y por esa razón la sigue repitiendo y la sigue repitiendo. Entonces, por eso es tan difícil, o digamos no difícil, pero por eso requiere tanta energía hacer un tema de manejo de conductas, pues un tema de modificación de conductas, porque es una cosa que nos ha funcionado por años y hoy nos vienen a decir que no está funcionando y nos quieren enseñar otra forma de hacerlo. Entonces, eso requiere energía, constancia, persistencia, acuerdos, que todas las personas alrededor estén sintonizadas en lo mismo y estemos de acuerdo en lo mismo, para que no vaya a pasar que este profesor sí me está enseñando una nueva habilidad, pero este otro me está reforzando esa conducta negativa que yo ya vengo implementando, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender que esto es un trabajo, digamos, un poco más a largo plazo, ¿cierto? Y de esfuerzo, pero es un trabajo que si uno usa las herramientas y las estrategias que vamos a ver aquí, finalmente va a lograr resultados positivos, va a lograr que esas conductas negativas disminuyan y las positivas se potencien, porque finalmente vamos a estar pensando de manera muy estratégica en esos comportamientos o en esas conductas que necesitamos o queremos en esas personas que nos rodean o con quienes estamos pues como interactuando. Entonces es importante recalcar nuevamente que estas conductas tienen siempre un fin, un propósito y que precisamente por eso hace que este trabajo tenga que ser más riguroso, más constante, más consciente y que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como profesionales al momento de actuar frente a una conducta problema, porque podemos estar haciendo que se perpetúe o que disminuya. Y si lo que queremos es que disminuya, pues entonces entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, las funciones, algunas de las funciones que tienen las conductas problema. Primero, obtener atención, ¿cierto? Lo hablábamos un poco en algunos ejemplos pasados. Digamos que el niño que está llorando a gritos está buscando que haya alguien que venga y lo atienda, ¿cierto? Evitar una situación o una actividad. Por ejemplo, le decimos a un estudiante, vamos a recoger estos objetos con los que trabajamos durante la actividad. Y empieza, no, no quiero, no quiero, y les da rabia, y empieza toda una emoción de incomodidad, de rabia, de angustia. Y nosotros a veces como profesionales decimos, ay, bueno, yo recojo para evitar entonces que esto se agrave. ¿Y qué logró el niño? Que precisamente con esa reacción de rabia, de inconformidad, etcétera, pues evitó tener que recoger los juguetes, ¿cierto? Entonces, finalmente, eso tiene una función y un objetivo. Expresar ansiedad o frustración, claramente, cuando estamos molestos, cuando nos desborda una rabia, una tristeza, pues nosotros actuamos y tenemos unas conductas y esas conductas dan cuenta de eso que nosotros estamos sintiendo y eso tiene esa función, ¿cierto? Como sacar y expresar eso que podemos, ese estado emocional que tenemos en ese momento. Adicional a eso, obtener una actividad agradable o un objeto. El ejemplo del mercado. El niño fue al mercado, quería antojarse una chocolatina, la mamá le dijo que no y resulta que entonces él entró en una crisis, tuvo una rabieta, apareció esa situación, esa conducta problemática. ¿Y cuál era su intención con esa conducta problemática? Que la mamá dijera, no, qué pesar, está tan triste, venga, yo le compro esto. O no, qué vergüenza, que nos pasa muchísimo también, qué vergüenza, que van a pensar los del salón del lado, los del mercado, qué va a pensar la otra profesora, qué va a pensar el otro profesional, él gritando a los gritos. Yo más bien entonces voy y le compro la chocolatina para que se calme. Y entonces yo voy y le compro la chocolatina sin pensar que muchas veces él ahí está logrando ese objetivo con el cual usó, pues con el cual implementó esa conducta y por ende esa conducta pues va a permanecer en el tiempo, ¿cierto? Entonces las funciones claramente pueden ser de estos 4 tipos: obtener atención de otra persona, evitar una situación o una actividad desagradable para él
persona o incómoda, expresar ansiedad o frustración, ¿cierto? Manifestar pues como sus emociones o sus sensaciones en ese momento y obtener una, pues como algo positivo a cambio, algo agradable, un objeto, algo que él quiere tener y que no ha podido tener, pues digamos que hasta el momento, ¿cierto? Esas son entonces las funciones. Ahora, aquí vamos a mirar entonces unas preguntas si nosotros queremos trabajar, pues digamos que las conductas en sus diferentes momentos, tenemos que preguntarnos cuál es esa conducta que yo quiero cambiar. Y eso ya lo habíamos hablado un poco ahorita. ¿Cuál es esa conducta que yo quiero cambiar? ¿Cuál es esa conducta nueva que yo deseo enseñar? ¿Cierto? ¿Qué es eso nuevo que yo quiero que él aprenda? ¿Qué comportamientos o habilidades nuevos debo enseñar al niño para que aprenda una conducta alternativa? Entonces ahí es donde yo les ponía el ejemplo. Si yo quiero que él en vez de gritar amase plastilina, yo tengo que pensar entonces qué es esas habilidades que yo le tengo que enseñar a él para que efectivamente él en algún momento logre usar la plastilina y no el grito como una manera de expresar ese cansancio o ese agotamiento que tenga en ese momento, ¿cierto? Entonces es pensar, listo, ¿cuál es la conducta que yo quiero cambiar? ¿Cuál es la nueva que le quiero enseñar? ¿Y qué cosas, cuáles son esos pasos que yo le tengo que enseñar para que efectivamente él pueda llegar a tener esa conducta adaptativa o nueva que yo me estoy imaginando? ¿Cierto? ¿Qué se requiere entonces enseñarle para que él pueda hacer ese otro comportamiento que yo quiero? ¿Cierto? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Es muy importante porque no es solamente, sí, yo le voy a enseñar esto, sino, listo, le tengo que enseñar entonces que saque la plastilina del morral, que la ponga en la mesa, que la empiece a amasar y que arme bolitas, ¿cierto? Entonces, paso a paso, ¿cómo le voy a enseñar eso? ¿Se lo voy a modelar yo? ¿Se lo voy a escribir los pasos? ¿Le voy a dejar una, una libretica con los pasos ahí escritos en pictogramas? ¿Cómo voy a hacer yo que él aprenda esos pasos para que efectivamente él empiece a usar esa conducta que es útil y adaptativa y no siga pegado de esas conductas que son problemáticas, ¿cierto? También me tengo que preguntar cuando esa conducta ocurre, ¿cómo manejo yo esa situación? ¿Cierto? Y es un poco lo que hablábamos ahorita de las consecuencias del momento después, ese momento reactivo. ¿Qué hago yo cuando eso ocurre? Si él lo que quiere es buscar atención, ¿yo cómo debo actuar? ¿Para qué? Para que esa conducta no se perpetúe en el tiempo, ¿cierto? Es muy importante preguntarnos eso. También, en aras a modificar esos antecedentes y el entorno, yo tengo que preguntarme qué cambios debo hacer en ese ambiente. Un poco ahí es la prevención, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para que esa conducta negativa no aparezca o para que la conducta que yo quiero que él haga nueva sí aparezca? ¿Cierto? Si sea él capaz de moverse a esa nueva conducta. Entonces es muy importante visualizar ese tema del antes, de bueno, yo ya sé cuál es la conducta, tengo claro qué le quiero enseñar, pero también me devuelvo un poquito y pienso, bueno, ¿y qué hago antes? ¿Qué pasa antes que hace que esa conducta aparezca? ¿Y cómo puedo yo actuar sobre eso para que la negativa no aparezca y la positiva sea la que aparezca? ¿Cierto? También tengo que pensar en términos de estilo de vida, qué cambios se requieren en el estilo de vida de esa persona. Tengo que pensar si ¿será que entonces a este niño que está en la clase y se está cansando tanto, será que entonces no debe llegar tan temprano a la clase? ¿O será que entonces le tengo que dar un descanso entre esta hora y esta hora? ¿Cierto? Pensar según su estilo qué cambios o qué cosas debo ajustar. Estamos seguros de que esos ajustes que yo estoy proponiendo son éticos. Y ojo que ahí es muy importante porque a veces tenemos comportamientos que realmente son muy retadores y terminamos pensando en modificaciones o en ajustes en el ambiente que no son respetuosos con ellos. Entonces decimos, no, entonces que no salga a descanso y se quede sentado todo el rato sin comer. Y eso en vez de ser algo positivo, está afectando la dignidad de esa persona, está, digamos que haciendo que se generen otro montón de sensaciones y finalmente no estamos tomando una decisión que sea ética,
¿cierto? Entonces es muy importante hacernos todas esas preguntas frente a esas conductas que queremos trabajar para poder entonces empezar a actuar. Aquí tenemos algún ejemplo que me encanta, pues como traerlos aquí a la práctica, porque a veces tomamos decisiones a la ligera sin pensar cuál es la función que tiene esa conducta negativa o esa conducta retadora en esas personas con quienes estamos trabajando. Y es que es el ejemplo que les he puesto en todo el curso. Vamos al mercado y la mamá se angustia porque él llora, entonces le compra la chocolatina. Y es, digamos que eso es lo que ella cree que debe hacer en ese momento, pero si ahondamos un poquito más en qué era lo que el niño estaba buscando, entendemos que pues la función de esa conducta era obtener la chocolatina y finalmente lo logró. Entonces, con nuestro comportamiento, con el comportamiento de esa mamá, pues lo que hicimos fue perpetuar esa, esa conducta negativa. Entonces, aquí voy a traerles algunos ejemplos y es Camilo llora mucho en el preescolar y en sesiones grupales. De un mes para acá está peor, o sea, llora constantemente todo el tiempo. Aquí tenemos unas opciones. ¿Cuál será la mejor opción? Regañarlo, dejarlo sin lonchera, es decir, sin su refrigerio, ¿cierto? Llamarle la atención y hacerle ver que está molestando a sus compañeros con su llanto, sacarlo de clase, calmarlo o ofrecerle un premio si no llora. La idea es que cada uno piense cuál sería la mejor opción. Y ahí, digamos que es muy importante, y si alguno dijo, depende, no sabemos, está en lo cierto y ha entendido muy bien el mensaje hasta aquí, porque claramente cualquiera de esas opciones que tenemos ahí puede o no funcionar. Pero lo fundamental es entender cuál es la función de ese comportamiento, el por qué está llorando, tratar de ir un poco más allá. Y cuando entendemos por qué está llorando, vamos a saber cuál de estas alternativas es la que mejor se acomoda a él, ¿cierto? Vamos a otra situación. Lunes 8 de la mañana, la profe le pide a todos los estudiantes que guarden los juguetes para empezar a hacer una ficha, es decir, un trabajo específico. Camilo, digamos que ese es el antecedente, eso es lo que ocurre en el salón y en ese justo momento Camilo grita y llora, ¿cierto? A lo cual la consecuencia, o sea, lo que la profe hace en ese momento es le pregunta qué le pasa. Camilo sigue llorando, está desconsolado, está demasiado triste. La profe entonces viene y le dice, Camilo, no, mira, toma este juguete. Y Camilo entonces se calma en ese momento. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Y la idea es que cada uno se lo pregunte, ¿cuál era entonces la función de ese llanto? En este caso, si nos devolvemos a las funciones que vimos anteriormente, la función era obtener probablemente algo que él quería o evitar hacer algo que él no quería, es decir, no quería hacer la ficha, entonces empezó a llorar para que no le quitaran el juguete y poder seguir jugando y no hacer la ficha. O probablemente también lo que él quería era seguir con su juguete y por eso empezó su llanto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la profe, digamos, al entregarle el juguete, lo hace con la intención claramente de que el niño se sienta cómodo, se sienta bien, pero no está entendiendo que finalmente le estamos reforzando esa conducta que él estaba, digamos, esa conducta negativa que él estaba teniendo ese momento, porque claramente obtuvo lo que quería y finalmente no va a hacer la ficha y no va a trabajar, ¿cierto? Vamos a esta otra situación. Estamos en el antecedente, o sea, eso que pasa previamente, el lunes 9 de la mañana, está contento en el recreo Camilo, la profe lo llama y dice, vengan, vamos a entrar ya al salón. Camilo entonces empieza a gritar y a llorar, a lo cual la profe va y le explica que es hora de ir a clase, que van a pasar rico en la clase, que por favor entre. Camilo sigue llorando desconsolado, a lo cual la profe le dice que se quede jugando otro ratico más en el parque y pues obviamente Camilo se calma. Vamos a pensar un poco en esa profe. Esa profe nuevamente no ha entendido que la conducta problemática del grito y el llanto lo que está buscando precisamente es que no tenga que ir a clase y que se quede jugando más tiempo, ¿cierto? Digamos que eso es lo que le está buscando y la profe, pues en su actuar, en esa consecuencia, lo hace y le da gusto, llamémoslo así, digamos que cede a sus peticiones y finalmente entonces Camilo nuevamente obtiene lo que quiere y le retiran la exigencia de ir a clase, entonces él se queda jugando y pues obtiene eso tan rico que quería, que era seguir en su descanso, ¿cierto? Miren, entonces, aquí
Decimos, la función, ¿cuál sería? Camilo ha aprendido que cuando llora, ¿cierto? Cuando él está llorando, cuando está triste, obtiene lo que quiere y las exigencias desaparecen. Entonces, por esa razón, él va a seguir usando esa conducta. Por eso hablábamos que siempre las conductas son adaptativas y tienen una función. En Camilo está clarísimo cuál es la función. Le desaparecen las exigencias y le dan lo que quiere. Lo mejor que sería anticiparle qué actividades se van a realizar, si él sigue llorando, insistir en que tenemos que hacer la tarea, estar nosotros calmados, actuar como si él no estuviera llorando, estar tranquilos, recordar que no está pasando nada y seguir adelante con la instrucción. ¿Qué hubiera pasado si seguimos actuando como la profe? Probablemente el comportamiento de Camilo siempre seguirá siendo el mismo, se perpetuará en el tiempo y no vamos a lograr entonces que esas conductas que son problemáticas se disminuyan en el tiempo. Ahora, entonces podríamos decir que Camilo es un manipulador, que es lo que comúnmente la gente dice, es que él está manipulando. No es que sea un manipulador, es que a Camilo le hemos enseñado en el ambiente con nuestras reacciones como adultos y como profesionales que con su llanto él logra lo que quiere. Y eso no es por manipular, es simplemente una condición de un aprendizaje. Nosotros sabemos que si hundimos un switch, al hundirlo se prende una luz. ¿Por qué sabemos? Porque al hundirlo, ¡pum!, la luz aparece. Entonces, cada que lo queremos prender, pues vamos y hundimos el mismo switch para que la luz aparezca. Nuestro cerebro aprende que esa acción tiene una consecuencia. Lo mismo pasa en esta situación con Camilo. Su cerebro ha entendido que cuando él llora, ¡pum!, obtiene lo que quiere. Entonces, no es que él lo haga por manipular, es simplemente sus conductas salen cuando él tiene una finalidad o un objetivo, ¿cierto? Entonces, el ambiente ha moldeado la conducta de Camilo de manera que el niño ha aprendido que esa es la forma en que él debe actuar para obtener lo que quiere, pero no es una situación de manipulación, es una situación que nosotros con el ambiente hemos generado y es muy importante tener ahí esa claridad. Ahora, vamos a hablar un poco de las consecuencias. Acuérdense que las consecuencias es cuando la situación ya pasó, ¿cierto? La situación ya pasó y estamos hablando de una conducta que es apropiada. Si queremos que esa conducta apropiada siga repitiéndose, nosotros en el momento posterior a esa conducta tenemos que reforzarla positivamente. Entonces puede ser un elogio verbal, un abrazo, un contacto físico, ¿cierto? Algo positivo que le enseñe o le muestre a esa persona que esa conducta apropiada estuvo bien, con seguridad ese refuerzo positivo que le estamos dando va a hacer que esa conducta apropiada se siga dando. Ahora, cuando hablamos de conductas inapropiadas o conductas problemáticas o negativas, como lo hemos venido hablando, tenemos varias opciones. El plan 1 es mostrarnos tranquilos y relajados, solidarizarnos, es decir, validar esa emoción, ese sentimiento, sabemos que está difícil, te entendemos, nosotros también nos pasa, pero acá estamos contigo, ¿cierto? Validar la emoción del otro es muy importante. Número 2 o plan 2 sería entonces decirle a esa persona, te debes calmar, igual lo debes terminar, me avisas cuando esté listo, por ejemplo en el caso de Camilo, ¿cierto? Me avisas cuando esté listo el trabajo, igual lo tienes que hacer, cálmate, respira, aquí estoy, sé que es difícil, sé que no es lo más rico, pero lo tenemos que hacer, ¿cierto? Y tercera opción es, si esto se repite muchos días, entrar a revisar qué es lo que está pasando antes, los antecedentes, y empezar a hacer un análisis de qué más podemos hacer en cuanto a horarios, actividades, etcétera. ¿Para qué? Para pues empezar a lograr como llegar a esa raíz de esa conducta inapropiada y poderla trabajar. Me encanta traer esta diapositiva acá porque finalmente aquí estamos hablando de la extinción. La extinción es cuando las conductas desaparecen y acá tenemos cuántas pataletas se hacen diario y a medida que pasa el tiempo en días, ¿cierto? Tenemos ahí como la relación y vemos cuando le ceden, que es el primer bloque, vemos que siempre se mantiene en 4, baja a veces a 3 y vuelve a 4 y es una curva que es muy estable en el tiempo y así continuaría si seguimos viendo más días hacia adelante. ¿Y qué pasa cuando decidimos no cederle? Es decir, cuando entendemos la función que tiene esa conducta, ¿cierto? Esa pataleta en este caso, esa rabieta, y cuando decidimos empezar a actuar y a modificarla. Miren que empieza un pico ascendente, es decir, la pataleta empieza a subir, llegamos a muchísimas más pataletas que si cedemos, obviamente, porque es lo que les decía, esta conducta intenta
lograr siempre los objetivos como le ha funcionado, entonces lo hace más y más y más para lograrlo, pero si nosotros seguimos firmes en no ceder y en actuar de la manera ideal para que eso vaya extinguiéndose, miren la curva como de un momento a otro empieza a bajar hasta que llega a extinguirse, es decir, con el tiempo se extingue por completo. Estamos hablando más o menos después del día 8 o 9, es donde uno espera empezar a ver ya la extinción un poco más clara. ¿Esto por qué lo muestro? Porque a veces uno como profesional cree que ese momento nunca va a llegar, se le hace eterno, dificilísimo, a veces no tenemos la paciencia y de pronto el interés de aguantar esos primeros días, y si bien es un pico en ascendente, después viene bajando y va a ser mucho más fácil luego el manejo y pues y como el trabajo con esa persona. Entonces, la invitación es a mantenernos, a entender cuál es esa función que cumple ese comportamiento y a empezar a actuar sobre ella, ¿cierto? Ahora, hablando de las consecuencias, sabíamos entonces que ya la situación ocurrió, es decir, ya no pudimos actuar en el antecedente ni en la conducta, vamos en la consecuencia. Debemos entonces aplicar esas consecuencias de manera inmediata, es decir, ocurrió la conducta. Si yo quiero, por ejemplo, en el caso del mercado, que el niño está llorando, si yo lo que quiero es ignorar eso y no comprarle la chocolatina, yo inmediatamente él empieza a llorar, yo empiezo a cantar o a leer, ¿cierto? Obviamente pendiente de él, pero digamos que hago eso que yo espero que tenga un impacto en esa conducta que él hace. Debemos entonces siempre respetar con nuestras consecuencias la dignidad de la persona. En este caso, nosotros no estamos hablando de golpear, o sea, siempre ahorita lo decíamos, hay que revisar si eso es ético y si es digno para esa persona. Debemos aplicarlo de manera similar por parte de todas las personas que estamos en ese contexto. También lo mencionábamos ahorita, todos debemos estar alineados con eso que estamos trabajando. No puede ser que una persona aplique una consecuencia y la otra aplique otra, porque ahí no va a haber una coherencia, esa persona no va a entender. Y debe haberse acordado previamente con la persona de forma que ella pueda saber cuáles son esas consecuencias que puede esperar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir al mercado, yo anticipo a mi hijo y le digo, mira, vamos a ir y van a haber 1000 chocolatinas, 1000 gomitas, pero no vamos a comprar esta vez, no tenemos el dinero, no tenemos la posibilidad. En caso de que tú te angusties y tengamos un episodio de rabia ya, va a pasar esto y esto, la mamá se va a concentrar en mercar y tú vas a esperar tranquilo, ¿cierto? Como anticiparle de una manera respetuosa qué es lo que va a ocurrir para que él pueda saber cuál es como esa situación a la que él se atiene, ¿cierto? Cuando hablábamos entonces un poco del ambiente, decíamos inicialmente entonces que el ambiente es fundamental, porque el ambiente resulta ser eso previo, pues digamos que eso, ese momento previo que puede detonar o no una crisis, ¿cierto? Entonces, el ambiente no solo es lo físico, a veces pensamos que el ambiente es la mesa, el televisor, la silla, y resulta que el ambiente es todo lo que está ahí en el contexto. Es cómo yo me acerco a la persona, es cómo yo le estoy hablando, es el amiguito del lado, cómo está realizando la actividad, si hay música o no hay música en ese espacio, la iluminación, la comodidad de donde estamos, ¿cierto? El ambiente es mucho más que lo físico, y esos pequeños detalles hacen que un ambiente potencie comportamientos negativos o no. Entonces, una estrategia importante a trabajar, además de lo que hemos venido hablando, de trabajar en las consecuencias, de estar atento a identificar la función de la conducta para saber cómo nos debemos comportar. El ambiente es clave, porque ese ambiente va a ser esa prevención, ese momento antes de, si yo garantizo que ese ambiente está estructurado, está ordenado, y está, digamos que con todas las condiciones dadas para que las cosas transcurran de una manera positiva, voy a evitar que esas conductas problemáticas aparezcan. Entonces es súper importante identificar esos aspectos del ambiente que yo debo mantener y cuáles debo cambiar o quitar para garantizar que esas conductas aparezcan menos o no aparezcan, ¿cierto? Adicional a eso, otra estrategia muy importante cuando trabajamos comportamiento o conductas es el tema de pensar en cuáles son esas habilidades útiles, y ya lo hemos hablado también con anterioridad. Enseñar habilidades útiles le va a permitir a esa persona ser más funcional, disfrutar más su vida, su tiempo, se va a sentir mucho más capaz, más autónomo, va a tener mejores relaciones con los demás y va a hacer entonces que esas conductas problemáticas vayan desapareciendo, porque yo voy entonces desarrollando unas nuevas
habilidades que me van a permitir de pronto decir en algún momento, esta otra conducta problemática no me está sirviendo tanto, soy más efectiva con esta habilidad. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando ya ellos mejoran en sus habilidades de lenguaje, la pataleta va tendiendo a extinguirse o esas rabietas, porque ya a través del lenguaje son más efectivos en contar o hablar eso que sienten, ya no tienen que acudir al golpe, a la ira, que a veces también los desgasta muchísimo. Entonces es muy importante que esas habilidades se identifiquen y con cada caso nosotros digamos a este chico vale la pena enseñarle esta habilidad un poco bien relacionado con las conductas adaptativas, porque si yo le enseño esta habilidad, pues probablemente voy a ir mejorando en esos comportamientos indeseados o de pronto inapropiados, ¿cierto? Entonces es otra estrategia. Otra estrategia muy importante que va a permitir que todas esas conductas negativas disminuyan es permitirle a esas personas con quienes nosotros trabajamos hacer elecciones. Cuando nosotros le permitimos a los niños, a las personas con discapacidad, a cualquier población con la que ustedes como profesionales trabajen, que ellos elijan lo que quieren, les hacemos sentir independientes, autónomos, les hacemos, digamos, sentir mucho más capaces y eso hace que los problemas de conducta disminuyan directamente. Digamos que ahí es muy importante al momento de ellos tomar elecciones, nosotros también identificar qué es lo que ellos eligen, porque esas elecciones nos dan información importante sobre cómo actuar en los momentos de las consecuencias, porque ahí vamos a saber, le gusta un libro, entonces probablemente voy a reforzar una conducta positiva o adaptativa prestándole un libro, ¿cierto? O sea, a partir de las elecciones que ellos hacen, nosotros cogemos información que nos permite conocer qué cosa puede reforzar una conducta positiva y acuérdense que hemos hablado todo el tiempo que esas conductas positivas, la idea es que las potenciemos siempre y así, por otro lado, las negativas las vayamos disminuyendo. Entonces, las elecciones y permitirle a ellos elegir es fundamental. También tenemos el tema de las interacciones. Las interacciones es otra forma en que nosotros vamos a lograr que esos comportamientos negativos disminuyan. Cuando hablo de interacciones es permitirle a los niños, a las personas con discapacidad, relacionarse, interactuar y esas interacciones nosotros como profesionales las debemos fomentar y deben ser frecuentes y positivas. Siempre la gente a veces dice a las personas con discapacidad, no las saluden, es que él no habla, no es que no le ponga conversación, que es que él no le entiende, ¿cierto? Y ellos sí hablan, sí entienden, sí se comunican, o sea, digamos que es valioso para ellos interactuar. A veces no hay un lenguaje verbal, pero hay un lenguaje gestual, hay un lenguaje, digamos, de mil formas, de mil maneras de comunicarnos, solo con la mirada, solo con un saludo, con una sonrisa, nosotros estamos transmitiendo cosas valiosas para ese otro que está ahí con nosotros y a través entonces de esas interacciones estamos garantizando que también esos comportamientos empiecen a disminuir, porque si ustedes ven, todo esto de elecciones, interacciones, está relacionado con ese ambiente y con cómo prevenimos y trabajamos en ese ambiente de manera previa, tratando de que ese comportamiento o esa crisis no se dé. Entonces son estrategias supremamente valiosas y supremamente importantes a tener en cuenta cuando trabajamos pues como con este tipo de situaciones. Entonces, a manera de conclusión, hicimos un recorrido grande porque es una conducta, existen positivas, negativas, qué es lo importante de determinar en esas conductas negativas que vamos a entrar a trabajar, las reglas, vimos que hay un antes, un durante y un después, cómo podemos trabajar en ese antes para que no aparezca de manera preventiva, cómo podemos trabajar en el durante, identificando esa conducta blanco y qué queremos enseñarle distinto para que sea más adaptativo, y luego en la consecuencia, cómo nos debemos comportar según la función que tenga esa conducta, qué debo hacer yo como adulto y cómo puedo garantizar que yo como adulto y como contexto estoy actuando de manera adecuada para que esa persona genere esos aprendizajes que esperamos y efectivamente disminuya esa conducta problema y se potencie esa conducta adaptativa que queremos que empiece a surgir, ¿cierto? Entonces, ese es un recorrido general por las estrategias que tenemos para el manejo de comportamiento. Me encantó haber compartido esta experiencia de aprendizaje con ustedes. Estoy segura que se llevarán muchísimas herramientas e información para aplicar en los procesos y en los contextos donde ustedes se desenvuelvan. Y asimismo los invito a que sigan aprendiendo y participando de las experiencias que tenemos para ustedes en la Escuela de Formación Los Álamos. Les agradecemos muchísimo haber tomado este curso con nosotros y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Chao.